Si padeces diabetes y estás considerando realizarte un procedimiento bariátrico, vamos a resolver 5 dudas muy frecuentes que tienen estos pacientes. Si tienes alguna de estas dudas, bueno, pues aquí se van a responder. La pregunta muy frecuente es, de hecho es la más frecuente, es si padezco diabetes, doctor, ¿me puedo realizar esta operación? Y la respuesta es sí. De hecho, en muchos casos el proceso, una indicación clara para realizarlo es que el paciente padezca diabetes. En ocasiones, las personas que padecen diabetes piensan que no se deben someter a ningún procedimiento en general porque puede existir muchos riesgos. Y es real, el riesgo perioperatorio de cualquier ser humano que padece diabetes aumenta de manera importante ante cualquier cirugía. Sin embargo, este tipo de procedimientos, de hecho, va a ayudar a controlar en muchas ocasiones este descontrol de la glucosa en sangre. Claro está, antes de realizarnos este procedimiento, todos los pacientes tienen que tener un control muy estricto de la glucosa. Y muchos pacientes nos preguntan, bueno, doctor, si esta cirugía me va a controlar la glucosa, ¿por qué necesito tenerla controlada desde antes de operarme? Y es por lo que les platicaba, hacernos una cirugía, la que fuera, en un paciente con diabetes, el día de la intervención, bueno, pues la glucosa de hecho sube de manera frecuente el día del procedimiento. Por ese motivo, antes de la operación existen algunas indicaciones para controlar de manera estricta la glucosa, porque sabemos que el día del procedimiento, bueno, la glucosa se va a subir un poco. Pero no es lo mismo en alguien que se hace la intervención, que la tuviera muy elevada la glucosa el día de la cirugía, porque sabemos que se le va a superelevar y eso pudiera generar un descontrol muy importante el día del procedimiento quirúrgico. Por eso todos los pacientes que se van a hacer este tipo de procedimientos pues deben estar bien evaluados por un cardiólogo o un internista o inclusive un médico endocrinólogo que controle muy bien el perfil de la glucosa previo a la intervención, el día del procedimiento y los días después de la intervención. Otra pregunta muy frecuente es qué riesgos hay si me someto a este procedimiento. Doctor, ya entendí que yo tengo diabetes y que me va a ayudar esta cirugía, pero ¿qué riesgos hay si me someto a esta cirugía? Bueno, estas cirugías son muy seguras, incluyendo manga gástrica, bypass gástrico, pues son procedimientos muy seguros. Sin embargo, no están exentos de procesos de complicaciones. La pregunta verdadera es si es muy frecuente. Y la respuesta es que no, es de hecho menos del 2%, menos del 1% la mayoría de las complicaciones. Pero si las vemos con lupa o a detalle, estas complicaciones, ¿cuáles son, doctor? Pues realmente son las mismas que se pueden manifestar en un proceso distinto a algo bariátrico, como una cirugía de hernia, una cirugía de vesícula, una cirugía de apendicitis aguda. ¿Cuáles son? Bueno, puede haber sangrado, infección, dolor en el sitio de la cirugía. Hay una complicación muy temida que no es para nada frecuente ni esperada, que es algo que le llamamos fuga o filtraciones. Las fugas son como si en nuestra casa se filtrara una gotita de agua y en los primeros días de la cirugía, pues por ese motivo les dejamos dieta líquida. Bueno, una fuga es que el líquido se saliera de la comunicación o de la unión digestiva que realizamos. Es algo muy infrecuente y la realidad es que por ese motivo debemos detectarlas, si es que sucediera, detectarlas de manera oportuna para tratarlas de manera adecuada. Otro tipo de complicaciones, bueno, son propios del proceso quirúrgico y de cualquier cirugía, como coágulos en las piernas, algo que le llamamos trombosis. Ese es el motivo por el cual todo paciente que se somete a esta cirugía, pues efectivamente debe tener una movilidad desde el día de la cirugía. Unas horas después de la cirugía, nosotros indicamos a nuestros pacientes que se levanten a caminar. Incluso en casa es muy tentador que el paciente llegue a casa a descansar y estar postrado por varios días. Eso no es recomendable. Lo más recomendado es que en casa incluso demos caminatas muy leves, eso sí, no como un ejercicio forzoso ni forzado, pero sí andar deambulando o caminando de manera pues normal en casa. Otra pregunta muy frecuente es ¿cuánto tiempo después de la cirugía voy a observar que ya mejoró mi nivel de glucosa? Y es muy buena pregunta. En 1995, un doctor muy inteligente se puso a revisar a los pacientes después de la operación, incluso desde el día de la operación les revisaba cuánto tenían de glucosa, los pacientes con diabetes, que les hacían bypass gástrico.
y se dio cuenta que de hecho todavía no llegaban a una baja de peso porque era muy pronto para ver el resultado bariátrico, pero ya lograban un control muy bueno de la glucosa. Entonces hay pacientes que de hecho desde el día siguiente, desde los primeros 5 días, desde las primeras semanas, ya observan un resultado impresionante en el control de su glucosa. Esto no es meramente por la baja de peso, sino porque la modificación que realizamos en el aparato digestivo genera que los pacientes tengan una liberación de hormonas benéficas. Y estas hormonas hacen que se controle la glucosa desde el día que hacemos el procedimiento. Claro, hay pacientes que llevan muchos años de padecer diabetes o un descontrol muy importante de la glucosa, que va a tomar más tiempo en lograr ese control. Y hay pacientes que la realidad es que no tenían tampoco un descontrol tan grave, y esos pacientes lograrán tener un control, de hecho, desde los primeros días de la intervención. Otra pregunta es si necesitaré, doctor, tomar pastillas. Si ya se controló mi diabetes, ¿necesitaré tomar pastillas o aplicarme insulina después de la cirugía? Y la respuesta es, realmente es muy variado en la respuesta. ¿Qué objetivo tiene? Más o menos entre el 60 al 80% de pacientes con diabéticos, bueno, lograrán una muy buena respuesta en el control de la glucosa. Tan buena que en ocasiones de hecho se va a tener que cancelar el medicamento para controlar la glucosa o inclusive bajar la dosis de la insulina o inclusive suspenderla. ¿Qué sucede si alguien tiene un excelente control de la glucosa después de la operación y se sigue tomando sus píldoras para controlar la diabetes o se sigue administrando altas dosis de insulina? Bueno, pues obviamente se puede incluso ir a un grado contrario de hipoglucemia ahora, y eso pues también es un riesgo, es un problema que no debemos permitir. Es por eso que después de la intervención en alguien con diabetes es muy importante estar monitorizando los niveles de la glucosa. Básicamente eso nos va a orientar si se va a ir cancelando o si se va bajando la dosis de los medicamentos de la diabetes, o inclusive hemos tenido también pacientes que, bueno, en ese aspecto responden de manera parcial porque ya llevaban muchos años con diabetes, más de 8 años, por ejemplo, hay estudios en donde se vuelve un proceso muy resistente incluso a esta estrategia. Por eso que esos pacientes, pues con una probabilidad elevada, lo que va a suceder no es que a lo mejor cancelen sus tratamientos, sino que logremos bajar la dosis de la insulina o de los antidiabéticos orales, de los medicamentos para controlar la glucosa. Otra pregunta es, ¿qué seguimiento necesito después de un bypass? Es lo mismo que les platicaba. El seguimiento va a ser a base de medir los niveles de glucosa, medir los niveles de hemoglobina glucosilada, darnos cuenta en qué nivel quedamos después del procedimiento y obviamente lo que siempre les decimos también es que es un proceso de seguimiento a largo plazo. Recordar que ni la obesidad ni la diabetes en este contexto se busca curar, se busca remitir, que es algo muy distinto, que es controlar muy bien el problema, pero como tal una curación nunca la hemos ofrecido. Claro, llega a haber pacientes que pasan muchísimos años con este beneficio de control de la glucosa, control de la obesidad, que parece como si se hubieran curado, pero dependerá de cada característica de cada paciente que se someta a esta intervención, cuántos años llevaba ya con esta enfermedad. Hay personas que desde la infancia padecen obesidad y hay personas que ahorita en este año 2025 pues llevan unos 3 años desde la pandemia, 4 o 5 años que empezaron a desarrollar problemas de obesidad, que es relativamente reciente. Estos pacientes con una probabilidad muy elevada llevan muy poco tiempo de padecer obesidad, pues probablemente respondan mucho mejor que aquellos que llevan muchísimos años padeciendo obesidad. Aunque ese paciente que lleva muchos años padeciendo obesidad, pues también es un excelente candidato a esta estrategia porque a pesar de que pudiera ser más resistente a un resultado bariátrico, pues efectivamente incluso es mucho más resistente a estrategias aisladas de dietas aisladas o ejercicio aislado. Eso se queda muy corto esa estrategia. En ocasiones se requiere una estrategia bariátrica para lograr la meta efectiva en estos pacientes. Así es que ya sabes, el paciente que tiene diabetes es un candidato más para hacerse este tipo de procedimientos. No se contraindica, lo que sí hay que tener muy claro es que la glucosa tiene que llegar bien controlada el día del procedimiento para que todo salga excelente y obviamente el día del procedimiento monitorizaremos muy bien los niveles de glucosa.
Yo soy el doctor Jesús Morales, cirujano general certificado y cirujano bariatra certificado.